Bueno, ¿cómo le va, doctora? Estamos acá de visita en el dispensario. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, el motivo de la visita es que nos cuente cuáles son las enfermedades más comunes y los cuidados que hay que tener en estos días tan fríos de invierno. Bueno, en estos días sí, de temperaturas más bajas es cuando empiezan a aumentar o a aparecer los casos relacionados a las enfermedades respiratorias. En lo que va, ¿no es cierto?, de esta época, nosotros los casos que hemos registrado son los casos esperables, los que siempre esperamos a esta altura. O sea, eso significa que no hemos tenido epidemias ni brotes de enfermedades respiratorias. Cuando hablamos de enfermedades respiratorias, hablamos de cuadros producidos por agentes, virus, bacterias que producen patologías como neumonía, bronquitis, bronquiolitis, gripe. Y estas patologías en general, hay cuestiones comunes que tienen respecto de la prevención que digamos que toda la comunidad debe conocer. Una de las medidas preventivas más eficaces es la que tiene que ver con la vacunación. Con respecto a la gripe, por ejemplo, en el mes de marzo se empezó la vacunación para aquellos grupos de riesgo. Eso es importante aclarar. ¿A qué se considera? Porque por ahí la gente a veces no sabe qué es un grupo de riesgo. Un grupo de riesgo es un grupo determinado de la población que tiene más probabilidad de tener complicaciones si padece determinada infección. Por ejemplo, en el caso de la gripe se considera grupo de riesgo a todos los niños que tienen entre 6 meses y 2 años, a las embarazadas, a la gente que trabaja en los equipos de salud, a las puérperas y a los mayores de 65 años. Ese grupo de la población es un grupo que todos los años por calendario debe ser vacunado. El centro de salud, de todos los centros, digamos, asistenciales públicos, tienen la vacuna a partir más o menos de marzo. Entonces esos grupos deben ser vacunados. Al medio de eso tenemos el grupo etario que va de 2 a 65 años, donde solamente deben ser vacunados los que tienen patologías crónicas. Por ejemplo, los diabéticos, las personas que sufren de obesidad, las personas que tienen enfermedades donde tienen el sistema inmunitario comprometido. O sea, son casos particulares que deben venir con indicación médica y en ese caso se realiza la vacunación. Después, dentro de los otros esquemas de vacunación tenemos lo que tiene que ver con la prevención de infecciones por neumococo, que también es una bacteria que produce infecciones severas en niños, produce neumonías y meningitis severas, que eso también está contemplado dentro de los carnets de vacunación. Y bueno, la tos convulsa, que también está dentro de los esquemas. Entonces, una de las medidas preventivas más eficaces para prevenir enfermedades respiratorias es la vacunación. Estar atentos a las campañas, porque a veces durante el año surgen campañas de refuerzo y bueno, eso nosotros siempre lo comunicamos a la población y bueno, deben dirigirse en los horarios establecidos para vacunarse. ¿Y eso siempre se realiza antes de invierno? ¿Durante el invierno se puede hacer? Eso la campaña específicamente de gripe generalmente empieza siempre en marzo. La vacunación más fuerte es en marzo y abril, pero uno puede realizarlo después, porque en realidad la gripe uno se la puede contagiar en otro momento del año, si bien es menos frecuente, ¿no es cierto? Ahora nosotros actualmente el centro de salud dispone de vacunas que, como ya hemos abarcado a la población de riesgo, nos ha quedado un excedente. Entonces, en ese caso, la gente que no es dentro del grupo de riesgo, si se quiere acercar, puede ser vacunada. Siempre la prioridad es el grupo de riesgo, como vuelvo a aclarar. Y después, bueno, cuando nos sobren vacunas o quedan vacunas, se puede vacunar al resto de la población. Volviendo a la cuestión de la prevención, lo otro importante son las medidas que por ahí uno las escucha, digamos, en diferentes medios de comunicación. Todas las enfermedades respiratorias, uno tiene que tener muy clara la cuestión de la higiene para disminuir la transmisión. Y cuando hablamos de higiene, hablamos de todo lo que es lavado de manos, con agua y jabón, en qué momentos, cuando uno vuelve de la calle, antes de manipular alimentos, cuando uno va al baño, obviamente, y en el caso de tener niños pequeños, cada vez que uno cambia los pañales y que manipula pañales. El lavado de manos tiene que ser constante y nosotros a los niños pequeños los tenemos que educar de chiquitos a que ellos se laven las manos, digamos, reiteradas veces.
Después tenemos todo lo que tiene que ver con la ventilación de los ambientes. Aunque sea un día muy frío del año, todos los días, en todas las viviendas y en los lugares públicos donde hay gente que se convoca a trabajar, hay que ventilar. Siempre todo cerrado cuando hace frío. Claro, tendemos a cerrar y bueno, y los gérmenes ahí, digamos, permanecen en su estado ideal. Entonces, ventilar aunque sea unos minutos. Pero se ventila, si hay sol mejor, se abre bien y se ventila y bueno, todos los días. Otra cuestión también, hay que tratar de desinfectar materiales de uso común. Todo lo que tiene que ver con picaportes, teléfonos o esas cuestiones que se usan permanentemente deben ser en estas épocas también desinfectadas, porque los virus, acordémonos que permanecen en superficies, en las manos, cuando uno tose, ¿no es cierto? Así es cuando uno lo contagia, cuando estornuda, a través de gotitas de saliva que son muy pequeñas, uno lo va diseminando. Otra cosa también es la cuestión del estornudo famoso o cuando uno tose, que uno le dice a los chicos, ¿no? Siempre cubrirse boca y nariz. Si usamos un papel o una servilleta, un pañuelito, ¿no es cierto? Hay que desecharlo inmediatamente, no hay que reutilizarlo, o sea, uno se higieniza y lo elimina. Y en el caso de que no tengamos el pañuelo, siempre o sea, con el codo, ¿no es cierto? Cubriendo nariz y boca y tosiendo ahí, ¿no es cierto? Para evitar la diseminación. Otra cosa muy importante con lo que tiene que ver con la prevención de la enfermedad respiratoria es el tema del tabaquismo. El tabaco ya está demostrado, además de toda la cuestión que le produce a la persona, que favorece la producción de enfermedad respiratoria, más que todo en los niños. Otitis, faringitis, broncoespasmos, bronquiolitis. Entonces el tabaco también es una medida que, digamos, hay que tener en cuenta, hay que tenerle exacto como mucho cuidado. Otra cuestión también que se sabe dar en estas épocas es la automedicación. Uno va, compra un poco de resfrío, compra un descongestivo, me tomo 2 o 3 antibióticos, uno se automedica. Y eso es totalmente desaconsejado, por un lado porque enmascaramos los síntomas, lo hacemos la mayoría de las veces no en la forma correcta y porque siempre hay que consultar al médico. ¿Qué más de decir cuando automedicamos a los niños? Que a veces los automedicamos incluso con medicamentos caseros. Eso también está desaconsejado. Siempre hay que hacer la consulta primero con el médico. Se pueden llegar acá al dispensario y el médico les recomienda y Exactamente, se hace exactamente. O sea, pero eso, digamos, está totalmente desaconsejado. Otra cuestión que también lamentablemente hay que nombrar y que es peligrosa en esta época es todo lo que tiene que ver con la calefacción, ¿no? A veces uno, en el pueblo, por suerte, a veces uno no ha escuchado casos de eso, pero empieza el invierno y uno en las noticias siempre se lamenta casos de muertes por monóxido de carbono. Bueno, eso también es una medida que en esta época del año hay que tenerla en cuenta. La ventilación, o sea, primero la adecuación de los elementos de calefacción por gente que conoce del tema, gasistas matriculados. Todos los años chequear en el caso de chimeneas y estufas que haya un buen tiraje, ¿no es cierto? Siempre, aunque sea un día muy frío, dejar una rendijita abierta para que haya circulación de aire. Se desaconseja los braseros totalmente, ¿no es cierto? Otra cosa que también se desaconseja y que a veces uno escucha que los pacientes por ahí cuentan que lo hacen es ambientar la casa con el horno. Es decir, bueno, total es un ratito, prendemos el horno, o sea, eso es muy peligroso, así que también totalmente desaconsejado. Y si en una casa hay un niño que está enfermo, está en cama, ¿se aconseja calefaccionar esa habitación o un poco? ¿Cómo? No, o sea, con respecto al tema del niño y del abrigo, es el abrigo adecuado, porque el sobreabrigo también no se recomienda. Muchas veces uno ve eso, que están sobreabrigados, incluso a veces con mantas y cosas que hasta riesgos de asfixia cuando son muy chiquitos hay. Entonces es la temperatura adecuada. Pero con respecto a la calefacción concreta, todo lo que combustione, digamos, tiene que estar ventilado el ambiente. Claro. Y siempre chequeado antes de que empiecen las épocas de frío. Ahora que vos nombraste el tema de los niños, yo quería decir 2 o 3 cosas de la bronquiolitis, que es algo que uno lo habla mucho en esta época y uno a veces escucha.
muchos casos de hospitales saturados por este tipo de problema, de patología, y nosotros en el pueblo siempre tenemos casos de bronquiolitis. La bronquiolitis es una afección respiratoria producida por un virus en la mayoría de las veces que afecta a los menores de 2 años. Es un cuadro de dificultad respiratoria que, si no es abordado y tratado en forma temprana, va evolucionando con complicaciones que terminan con internación y muchas veces con cuadros muy severos y que ponen a veces en riesgo la vida de los niños. Mientras más chicos, peor. Los de menos riesgo son los menores de 3 años. Nosotros en eso, todos los años tenemos casos de internación por bronquiolitis. ¿Y eso cuáles son los primeros síntomas? Los síntomas que se manifiestan en el bebé, en el niñito chiquito, a veces son medio sutiles porque no siempre empiezan con mucha tos. Uno que tiene que tener en cuenta es que si tenemos un bebé que de repente no está comiendo bien, o sea, que no puede tomar bien la leche, ¿no es cierto?, que no duerme bien, que lo notamos agitado, que lo notamos irritable, que empieza con tos o que lo tenemos con fiebre, todos esos signos son signos de alarma para una probable bronquiolitis en esta época, ¿no es cierto?, de lo que estamos hablando. Entonces siempre hay que consultar lo más tempranamente posible porque se pueden hacer un montón de cosas de tratamiento en la casa, ambulatorios, que van a evitar la internación. Entonces eso siempre hay que remarcarlo bien. Ante esos signos siempre hay que consultar al médico. Es algo, eso sí, hemos tenido en lo que va de estas 3 semanas más o menos, 2, 3 semanas que hemos tenido el frío, hemos tenido internaciones por ese motivo, con la dificultad que te digo, que es a veces encontrar cama y lugar porque pasa en todos lados esto. Bueno, así que hay otra información que teníamos pendiente, el tema de la colecta de sangre, que ya está. Sí, de paso, claro, aprovechamos para comunicarle a la población que el día sábado, desde las 7:30 de la mañana hasta las 11 de la mañana, se va a hacer la primera colecta del banco de sangre acá en el dispensario, que ya a través de la cooperativa ya ha habido convocación a donantes, pero siempre uno abre, ¿no es cierto?, la convocatoria, aunque uno no la haya recibido, para acercarse al centro de salud entre los 18 y los 65 años. Hay que tener algunos requisitos, pero ese día la gente que está acá asesora y más o menos nos encamina, así que está invitada la población para acercarse el sábado. Doctora, muchas gracias por recibirnos y muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Matías, y nos vemos cuando quieran. Muy bien, gracias.